Bienvenidos a nuestro discipulado y en esta mañana vamos a tocar el tema de la metodología de la oración, la serie que estamos llevando que es la oración, pero el tema de hoy que es la metodología de la oración. ¿Qué es la metodología o qué es una metodología? Porque sería bueno poder entender esa primera palabra. ¿Qué es la metodología? Una metodología son los procesos, los pasos que se deben de seguir para poder realizar una tarea en específico. En este caso, pues es la oración. ¿Cuáles serían los pasos o los procesos que yo debo de llevar para poder tener una oración eficaz, una oración energizada? Porque hemos trabajado sobre ese tema de ser persistentes, consistentes en la oración, de que nuestra oración debe de tener una fuerza motivacional para realizarlo. ¿Y qué es una persona justa? Hemos hablado del el justo o de la justicia de Dios en la oración. Y bueno, vamos a entrar a esta parte de esta mañana y pues vamos a tocar tres temas el día de hoy. La postura. Porque algunas personas me dicen cómo es la manera o la forma más conveniente para poder orar. ¿Cuál es la postura más correcta para orar? Bueno, vamos a tocar esa parte. Vamos a hablar del tema 2, el fervor en la oración. El número 3, vamos a hablar del peligro más grande en la oración y vamos a terminar con un análisis, una conclusión para que tú lleves en tu corazón este tema y lo puedas meditar. Bueno, entramos a la introducción de nuestro tema esta mañana y bueno, tomamos como base bíblica Efesios capítulo 6, versículo 18, donde Pablo dice que debemos orar con toda oración y ruego. Efesios 6:18 dice que debemos de orar con toda oración y ruego. Bueno, ¿qué significa esta palabra? Para nosotros, ¿qué es lo que podemos entender con relación a la palabra del apóstol Pablo? Con toda oración y con todo ruego. Bueno, la palabra griega que se traduce como oración es la palabra común del Nuevo Testamento para decir oración y se refiere a peticiones generales. Entonces, hay una gran diferencia en las palabras oración y ruego. Por eso el apóstol Pablo le pone el énfasis, le pone el toque cuando dice debemos de orar con toda oración y con todo ruego, porque no es lo mismo rogar que orar. Y veamos la diferencia que existe entre estas dos palabras. Entonces, como ya mencionamos, la palabra oración se refiere a las peticiones generales, a todo lo que yo quiero hablar o de algún tema en específico, ya sea la familia, el matrimonio, los hijos, la economía, política de nuestro país, la educación, no sé, algún tema en específico, pero son peticiones generales. Pero observa bien la palabra ruego aquí. La palabra que se traduce como ruego se refiere a oraciones específicas. Nosotros podemos hacer oraciones generales, orar por la familia en general, pero cuando entramos a un proceso de ruego, nosotros tenemos que tener un enfoque, dirigir de manera correcta mi oración. Por eso hablamos de que el ruego se refiere a oraciones específicas. El uso que Pablo da a ambas palabras sugiere nuestra participación necesaria en toda clase de oración, de todo tipo que sea apropiada.
Muy bien. Cuando hablamos de la oración es un tema general. Cuando hablamos de los ruegos, estamos hablando de oraciones específicas. Yo puedo orar por la familia de manera general, pero cuando hay una necesidad, en este caso, a algún hijo en particular, tú le pones apellido, color, y ahí ya sabemos que es un ruego en específico que se está haciendo por una persona en particular y vamos a rogar por esa persona, una oración específica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos oraciones generales, sin tocar los puntos específicos o alguna persona en específica o algún área en específico. Por ejemplo, voy a orar en mis finanzas. Ok, oramos por nuestras finanzas de manera general, pero en algo en específico. Señor, bendice la fuente de mi hijo. Fulano, sutano, perengano, bendice la fuente de mi hija, dale fuerzas, dale sabiduría, dale inteligencia, porque a través de ellos yo estoy recibiendo la bendición en mi hogar. Bendice a mi esposo. Y tal vez en esa área del esposo, tú tienes que ser más específico para que Dios le dé sabiduría para administrar las finanzas que le están llegando en sus manos. Entonces, cuando nosotros hacemos ruegos, tenemos que orar, como ya mencionamos, de manera específica por el tema. Señor, sana a esta persona. Pero ¿cuál es la enfermedad? ¿Sí? No sé si me doy a entender. ¿Cuál es la enfermedad por la que estás orando? Tal vez sea un juanete que Dios tiene que enderezar el hueso y acomodarle el hueso, o tal vez sea un dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza es ¿por qué? ¿Por estrés, ansiedad o es una enfermedad de migraña? Hay que ser específicos al momento de orar. Hay una historia de uno de los pastores más grandes del mundo. Hablo de la iglesia, no el pastor grande, sino de la iglesia más grande del mundo. Este pastor dice que hacía oraciones generales, Señor, bendíceme, yo necesito un escritorio, necesito una bicicleta para salir a visitar, Señor, bendíceme. Y se llevó 6 meses orando, hasta que un día el Espíritu de Dios le habló y le dijo, ¿por qué oras de esa manera? ¿Por qué clamas de esa manera? ¿Por qué haces oraciones específicas? Y dice que él escuchaba cómo Dios le hablaba en su interior y le decía, hay múltiples o tipos diferentes de escritorios, de bicicletas. ¿Tú sabes cuántas marcas de bicicleta existen? ¿Tú sabes cuántos tipos de escritorio existen? Y dice, ora de manera específica, ruega de manera específica. Entonces dice que este pastor, el pastor Yonggi Cho, comenzó ya, hizo una descripción del escritorio que quería y dijo, yo lo quiero de madera. Pero ¿cuántas clases de madera existen? Ah, bueno, yo lo quiero de caoba. Lo quiero de caoba, lo quiero así, que tenga cajones, 3 cajones, tenga este grande, y comenzó a darle las dimensiones. Señor, y te pido por una bicicleta, te pido por una bicicleta de esta marca, que tenga resistencia, y comenzó a orar ya más específico. Él cuenta en su historia, dice, no pasó ni 3 meses, cuando un misionero que estaba en el mismo lugar donde yo estaba iniciando la iglesia, se tenía que regresar al país, a su país, para darle continuidad a sus trabajos misioneros. Y dice que el misionero llegó con el pastor Yonggi Cho y le dice, mira, tengo un escritorio por ahí, yo me voy a ir, no, ya no lo voy a necesitar. Y el pastor le dijo, ¿y cómo es el escritorio? Le dijo, es de caoba, tiene 3 cajones, y le comienza a dar las dimensiones, dice, ese era
el escritorio por el que yo estaba orando. Y él se puso contento y dijo, gracias, claro que sí lo recibo. Y dice, además, dice, tengo una bicicleta, dice, y le dijo todas las características de la bicicleta y dijo, esa era la bicicleta por la que yo estaba orando. Y muestra la lista y las características de su oración. Y dice, en 3 meses yo estaba recibiendo la respuesta a mi oración cuando lo hice de forma específica, con ruego. Entonces, nosotros aprendemos a través de estos hombres de Dios que la oración no es una palabrería. Jesús mismo dijo, cuando ores, no utilices vanas palabrerías. O sea, no seamos como los demás que repetimos, repetimos, repetimos. No, 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 sino que seamos más específicos en nuestra oración. Y aquí entra la pregunta, y bueno, ¿y cómo es la forma, la posición, la postura de mi cuerpo? ¿Cómo debe de ser para orar de manera específica? Y veamos en esta parte de nuestro tema, en la postura de nuestro cuerpo. Bueno, aquí claramente nosotros tenemos que ver que orar todo el tiempo necesita que se esté en varias posiciones porque nosotros nunca vamos a estar en la misma posición todo el día. O sea, cuando el apóstol Pablo dice orad sin cesar, bueno, habla de que nuestra comunión durante todo el día va a diferir la postura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos estar orando de pie, no hay ningún problema orar de pie o levantando las manos, porque en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22, mira que dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos hacia el cielo. ¿Cuál fue la postura corporal? ¿Cuál fue su postura corporal? Estaba de pie, se puso delante de la presencia de Dios, del altar de Jehová. Entonces, la postura, tú puedes estar en la cocina, puedes estar en el cuarto, puedes estar incluso en el baño, porque mucha gente dice que en el baño, pues sí, en el baño. ¿Por qué menciono en el baño? Porque muchas veces te estás bañando y ahí sientes la presencia de Dios, sientes que Dios quiere hablar contigo, ahí estás parado y estás orando parado ahí en ese lugar. Entonces, la postura, escucha bien. La postura, aunque es importante, lo más importante es la motivación y la actitud de nuestros corazones. ¿Cuál es mi motivación y cuál es mi actitud con la que yo voy a orar? Porque si yo ya, como dijo Jesús, cuando enseñó el tema de la oración, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, no sean como ellos, que les gusta orar de pie en las plazas, en los mercados, en las calles, para ser visto por los demás. Bueno, nosotros no vamos a salir a la calle para exhibir la oración que hacemos. No, lo hacemos tal vez en la casa, tal vez como lo mencioné, en la cocina, en el baño, en el baño, la regadera, en el cuarto, en la oficina, donde nosotros estemos, si estemos de pie, si vas en el transporte público, y te tocó de pie, ora, no hay ningún problema. Ahora, también podemos, ¿y cómo puedo yo utilizar mis manos? Las cruzo, las pongo así, los pongo así, o cómo, no importa la manera en cómo pongas la mano. Una vez más, lo vuelvo a repetir, lo más importante es la actitud con la que lo estás haciendo, porque si tú te pones así a orar, puedes demostrar humildad o puedes mostrar también una actitud de arrogancia y soberbia. Y recuerda que la oración del soberbio nunca va a ser respondida por Dios. La oración del altivo nunca va a ser respondida por Dios porque lo hacemos así y tal vez estemos con una actitud de soberbia. No queríamos orar como cuando decimos, ¿no? Te toca orar por la comida. ¿Yo?
¿por qué yo? Otra vez yo, y siempre yo, y bueno, está bien. Y eso es una oración ya no contestada, una oración ya de rebeldía, de molestia, de enojo. No, cuando alguien nos pida que oremos, lo hagamos con contentamiento y bendice lo que está frente a ti. Y vuelvo a repetirlo, podemos levantar las manos también, como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice, quiero, dice el apóstol Pablo, quiero. Mira, quiero pues que los hombres, de manera general, mujer y hombre, ¿no? Oren en todo lugar levantando manos santas. Y observa bien la última frase, sin ira ni contienda. O sea, las manos representan la entrega, las manos representan la obra de nuestras manos, las manos representan la fuerza, las manos representan el cariño, el amor que le podemos dar a los demás. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, levantando las manos, estamos haciendo una forma de rendirnos adelante de Dios. Cuando yo levanto las manos para orar, yo estoy diciendo, Dios, yo me rindo delante de ti. Yo puedo estar parado y con mis manos levantadas. Recuerda Salomón, dice que él se puso y extendió sus manos al cielo, levantó sus manos al cielo. O sea, ¿por qué es necesario que cuando nosotros oremos, levantemos nuestras manos así hacia el cielo? Porque de esa manera tú estás reconociendo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada, pero que al momento de levantar mis manos, yo me rindo delante de Él, me rindo, me entrego y así es cuando yo hago esta actitud de levantar mis manos hacia Dios. Ahora, ¿qué más puedo hacer? O puedo hacer? ¿Cuál es qué otra forma o de qué otra manera se puede orar sin ofender la presencia de Dios, sin deshonrar al Todopoderoso, sin menospreciar su intervención divina en mi vida? ¿Cómo más puedo hacerle? Bueno, veamos aquí, sentados y de rodillas. Bueno, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, 18 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Entró el rey y se puso delante de Jehová en esa postura de estar sentado. Tal vez tú estés en la oficina, estás sentado, estás trabajando, sientes deseos de orar, lo puedes hacer. Vas manejando, no te puedes poner de pie. Vas manejando en el volante, tampoco puedes cerrar los ojos porque puedes tener un accidente, ¿no? Pero estás en el volante y te entra una necesidad de hablar con Dios, lo puedes hacer sentado también. Y puedes tener los ojos abiertos, no hay ningún problema. Mantener los ojos abiertos durante la oración es solamente una forma de no distraernos, porque muchas veces cuando nosotros estamos orando y tenemos los ojos abiertos, somos fáciles de distraernos, nos distraemos de manera rápida. Pasa una mosca y queremos ver dónde está volando. Se movió el niño y estamos viendo. Entonces, por eso la invitación de Jesús, cuando ores, dice, entra en tu aposento, o sea, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ahí cierra los ojos, párate, siéntate, levanta tus manos para orar a Dios. O como dice esta segunda parte, de rodillas. Ponte de rodillas, que es ahorita te voy a explicar un poquito más acerca de esta postura, de la posición de rodillas, porque Marcos capítulo 1, versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. La postura de hincado, doblar las rodillas y estar hincado, es una figura que Jesús utilizó
En el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando habló con la samaritana, Jesús le dice a la samaritana, ¿no? Viene el tiempo cuando los verdaderos adoradores, la palabra adoradores, ahí es la palabra proscuneo. Y la palabra proscuneo viene precisamente del postrarse de rodillas delante de la presencia de Dios. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán. Como mencioné hace un momento, estar de pie, estar sentado, levantando las manos, son posturas que podemos adoptar. Pero cuando nosotros rogamos a Dios de manera específica, tal vez ande en la calle, tal vez esté en la oficina, no me voy a poder hincar, pero si estoy en mi casa, estoy solo, no estoy haciendo nada, mi postura para orar, la más adecuada, es que nosotros estemos de rodillas. Ese es el arte de la oración, de rodillas y con la frente al suelo, pegada al suelo, rogándole a Dios por la situación que estamos pasando. Por eso la siguiente parte es poniendo la cabeza entre las rodillas, poniendo la cabeza entre las rodillas. Primer libro de Reyes 18:42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, o sea, de estar, como decimos, ¿no? Hecho bolita, en el piso, orando, clamando. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde nosotros demostramos más humildad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la postura corporal importa delante de Dios. La postura corporal puede ser una demostración de arrogancia, una demostración de soberbia, pero cuando nosotros utilizamos una buena postura corporal que refleja una imagen o el mensaje es llevado con humildad, pero la mejor postura corporal para la oración es de rodillas y con la cabeza en las rodillas. Esa es la mejor oración. El hermano de Jesús, Santiago, que se llamaba, le apodaban el hombre de rodillas de camello, porque la tradición menciona que Santiago pasaba mucho tiempo en oración de rodillas hasta que se le formó un callo en las rodillas por la postura que él así tenía al momento de orar. Otro predicador misionero allá en la China comunista llamado Washmani murió en la cárcel, lo tomaron preso y lo llevaron desde muy joven lo tomaron preso y pasó la mayoría de su juventud, la mayoría de su edad adulta en la cárcel. Cuando murió, un soldado dice que vio dos zanjas, dos zanjas muy extrañas en la cárcel. Y entonces se acercó, lo miró, dice, pero eso tiene forma de rodilla. Pero ¿por qué está así si la cárcel no estaba así? Entonces le levantaron los pantalones hasta las rodillas a este misionero y le encontraron que tenía callos en su rodilla. Tal vez tú digas, pero por estética no puedo tener callos en la rodilla, porque me pongo faldas y eres mujer. A nosotros los hombres pues no se nos nota, solamente que andemos en short, ¿no? Pero si tú dices, a mí me duele mucho estar de rodilla, puedes comprar un cojín o puedes comprar un tapete bonito, esponjosito, para que no te lastime. Tenemos todas las posibilidades hoy. Y podemos orar con esa actitud de quebrantamiento delante de Dios. Algunas personas se golpeaban el pecho, ¿no? Sé propicio a mi pecador. Hay personas que lo hacen. Esa postura, bueno, esa forma, ¿no? De agarrarse el pecho está en el Evangelio de Lucas.
Lucas menciona bien esta postura. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho. No es que se agarraba a puñetazos y a golpes muy duros, no, sino que se agarraba el pecho y se apretaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Porque cuando nosotros estamos en una oración agonizante, se le dice, una oración agonizante es una oración que te duele, ya sea por los hijos, por la familia, los papás, algún tema en específico, te está doliendo, agarras tu mano y te aprietas y dices, Señor, te ruego que tú escuches mi oración. Lo puedes hacer ese tipo de oración. Y bueno, nosotros sabemos que si tomamos la postura correcta en la oración, también debemos de tener fervor en la oración. Fervor en la oración. En este tema del fervor en la oración, quiero remarcar unos puntos muy sencillos solamente, porque el fervor es la fuerza con la que yo oro. El tema de la oración energizada, cuando saco una fuerza para orar, no podemos orar más si estamos solos. Puedo poner una música que me inspire, una música tranquila para que yo pueda orar, meditar. Pero cuando yo hago una oración de fervor, le voy a meter fuerza. No voy a Señor, por favor. No, voy a hablar un poco más fuerte y voy a decirle a Dios, no tanto obligando, queriendo obligar a Dios a que haga las cosas. No, 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 tampoco, sino que voy a decirle, Padre, te ruego, Señor, por la vida de mi hijo, por la vida de mi hija, te ruego por la vida de mi esposa, de mi esposo, te ruego por la economía de la familia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que tú envíes respuesta a mi clamor esta mañana, o esta tarde, o esta noche, a la hora que tú estés orando. Fervor es la fuerza para que la oración logre, escucha bien, para que la oración logre lo que Dios quiere en nuestras vidas. Debe de ser una práctica consumidora que convierta o convierte a la vigilancia y perseverancia en sus mercancías más valiosas. Ok, una práctica consumadora. Acuérdate de la oración de Jesús. Acuérdate de la oración de Jesús en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús oró con una perseverancia, con un fervor, con una práctica consumidora, que él comenzó a sudar, a sudar. El arte de la oración se ha dejado a un lado en la vida del cristiano. No oramos ya, no oramos. Y si oramos, oramos 5 minutos, 10 minutos, porque ya nos cansamos. Oramos solamente un tiempo limitado porque decimos que ya no sé por qué más orar. Ya no me salen las palabras. Bueno, si ya no te salen las palabras, por lo menos vamos a gemir. Es el gemido, es el dolor por lo que estamos sintiendo. Es esa como que nos estamos consumiendo porque queremos. Si no hemos visto respuestas a nuestras oraciones, es porque no oramos con fervor. No sentimos la agonía del problema, la agonía de la persona por la que estamos orando. Tenemos que orar y muchas veces nosotros pensamos que la práctica religiosa es ir a un culto, a escuchar, aplaudir, levantar mis manitas, orar y escuchar un sermón y regresarme a casa. Eso no es eso no demuestra ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que ora con un fervor inmenso y que sabe amar, porque el amor te va a llevar a que soportes las cargas de los demás, aunque la persona por la que tú estés orando no merezca la oración.
Tal vez tú dices, es que, ¿por qué voy a orar por él? ¿O por qué voy a orar por ella? No lo merece. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, oren por sus enemigos. No dijo, no oren y abandónenlos ahí al azar, no, sino que está diciendo claramente que debemos de orar aún por aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han lastimado, aquellos que han hecho cosas feas contra nosotros. Debemos de orar y esa oración a favor de esa persona son agonizantes. Cámbialo, Señor. Cámbialo, destruye toda estructura en sus pensamientos. Todo pecado es llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Pero ¿cómo quiero ver respuesta? Si no, ni va a cambiar. Es que a ti no te toca juzgar si va a cambiar o no va a cambiar la persona. A ti solamente tu trabajo es que tú ores con fervor por esa persona. Déjale a Dios. Déjalo, abandona a Dios tus cargas y déjaselo en sus manos. Tú ora con fervor. Como que si estás agonizando, son tus últimos alientos de vida. Ora de esa manera y déjalo, abandónalo a Dios. Dios se va a encargar y Dios va a decir, bueno, ya oró, ya hizo lo que tenía que hacer, me toca a mí. Y Dios va a ver la forma en cómo Él lo va a hacer. Es ya ahora sí como decimos humanamente hablando. Y es el problema de Dios. Ya no es mi problema. Ya no es mi problema. Entonces, mi trabajo es orar con fervor, pero aquí en esta parte, nosotros tenemos que ver algo bien importante, vigilancia, vigilancia y perseverancia. La orden de Pablo, vigilar significa permanecer despierto y no dormirse durante la oración, porque hay gente que va al altar a dormir. Hay gente que se pone a orar y se queda dormida. No, 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 no. Dios claramente a través del apóstol Pablo dice que debemos de orar vigilando, o sea, con los ojos abiertos o nuestros sentidos abiertos, despiertos, y no debemos de dormirnos. Tenemos que orar. Tal vez hoy es que ya no tengo, yo no voy a ninguna iglesia. Yo no voy a ninguna iglesia, o a la iglesia donde voy, no practican la oración. Entonces, busca tú la manera de orar en tu casa. Es que yo extraño allá en mi pueblo cuando hacíamos vigilias de oración. Las vigilias de oración empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. Yo me acuerdo, hazlo todavía. ¿Qué te estorba? ¿Qué te impide hacerlo? Allí en tu cuarto, si ya tus hijos ya están grandes, incluso si tu esposo, tu esposa ya se quedan dormidas, vete a la oficina, pon música y ahí pasa tiempo de oración con Dios. Vigila. Vigila la petición porque el enemigo es muy astuto. Cuando nosotros nos dormimos, el diablo aprovecha para poder robar la semilla que tú estás sembrando en la oración. Perseverancia significa ser valientemente persistente, aferrarse y no soltar. Wow, aferrarse y no soltar. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el tema de tu oración? ¿Por qué estás orando? Debes ser perseverante. Ya lo tomaste si no lo sueltes. Por eso es la vigilancia. Lo tomé, vigilo. Lo tomé, vigilo. Vigilo lo que tomé. Y no lo voy a soltar. Y voy a estar despierto en mis 5 sentidos hasta que yo vea la respuesta de Dios. Pero 5 minutos en la presencia de Dios no te vas a ver respuesta. Tal vez, eso sí, vas en la carretera y el carro donde tú vas o el camión donde tú vas o el avión donde tú vas comienza a tener un percance. Ahí sí, oraciones express. Señor, ayúdame en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, vigila mi camino y Dios te va a librar. ¿Por qué? Porque has sido perseverante y has vigilado. Eso es la oración. Y eso es lo que yo quiero, porque hay un peligro grande en la oración.
¿Cuál es el peligro más grande en la oración? Veámoslo. El peligro más grande de la oración persistente y efectiva es el hábito del rendimiento sin pasión. O sea, orar sin fervor, orar sin perseverancia. Ese es el peligro más grande, el desánimo. Es que ya oré tanto tiempo, he orado por esta situación y no veo respuesta. Ya no voy a orar. Eso es el peligro de la oración. ¿Quién te dijo que la oración que Dios responde es una oración de 5 minutos, de 2 minutos? ¿Quién te enseñó eso? La oración que vemos en las Sagradas Escrituras de hombres que hicieron cosas extraordinarias. Moisés, que por manos de él Dios abrió el mar rojo, hizo descender maná del cielo, les dio de comer a más de 1,5 millones de personas. ¿Tú crees que él oraba 5 minutos y ya? No, se pasó 40 días en el monte Sinaí orando y clamándole a Dios. Era un hombre de oración. Nosotros no podemos orar y soltar. El pecado nos seguirá hasta la misma presencia de Dios. Somos hombres pecadores y cuando nos acerquemos a Dios, el pecado va con nosotros y no hay pecado más poderoso, destructivo que el orgullo. Eso de orar de rodillas, yo mejor, ese es un orgullo. Por eso la postura que yo te recomiendo para orar es de rodillas, porque ahí sometes y humillas la carne y le dices a esa actitud orgullosa, altiva, que se aleje de tus pensamientos. El pecado nos conduce a tomar atajos. Muchas veces queremos que tomar atajos, buscar estrategia. ¿Cuál es la oración estratégica para esto? No hay una oración estratégica. Hay un método, hay pasos, hay procesos para poder orar. Y nosotros no podemos buscar atajos para hacerlo. Porque para llegar a la meta hay un camino que debemos de seguir. Y nosotros tenemos que perseverar hasta alcanzar la respuesta de Dios. Ninguna religión, escucha bien, ninguna religión jamás había tenido un estándar y prioridad más elevada para la oración que el judaísmo, que es de ahí donde viene nuestras raíces cristianas. Como pueblo escogido de Dios, los judíos fueron los receptores de su palabra escrita, la cual les ha sido confiada al pueblo de Israel. Por eso Israel se le conoce como la tierra donde surge la fe de las 3 religiones más importantes del mundo. ¿Cuáles son? El judaísmo, los musulmanes y el cristianismo. Entonces, nosotros vemos que Israel, entonces ahí no es que Israel sea la nación más perfecta, no es la nación más perfecta, pero ahí surgieron hombres y mujeres que nos enseñaron a cómo cambiar nuestro destino, el futuro, porque ellos lo hicieron a través de la oración. Ningún otro pueblo, como raza o nación, ha sido tan favorecida por Dios o ha tenido tal comunicación con él. Se han inventado historias alrededor de otras culturas, pero la única que ha impactado al mundo entero es la historia de cómo Dios se manifestó al pueblo de Dios en el monte Sinaí, cómo entregó sus leyes a un pueblo. Y de esas leyes conocidas como la Torá, se sacó lo que es precisamente el libro de los judíos, la Biblia de los judíos, que es la Tanaj. Tanaj quiere decir el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, de ahí lo sacaron. Y de ahí, de esa nación, de ese pueblo, se levantó un hombre llamado Jesús de Nazaret. Bueno, nació en Belén, pero se crió en Nazaret y de ahí fue llamado Jesús de Nazaret y escogió a 12 hombres que después de su muerte, 20 años, 30 años después de la muerte del maestro, del Mesías, se escribieron
el Nuevo Testamento. De ahí surge, ¿no? Lo que es la revelación de todo el Nuevo Testamento. Y de ahí se proyecta todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que agradecer mucho a ese pueblo y tenemos que orar por la nación de Israel. No somos judíos, pero todo el cristianismo en general, de ahí viene, de ahí son sus revelaciones, de ahí son sus escritos, la Biblia. Y por lo tanto, nuestro modelo de perseverancia, de vigilancia en la oración, son algunos judíos justos. Lo dije bien, algunos judíos justos que han buscado a Dios para la paz de la nación. Lee la Biblia y vamos a encontrar muchos temas de gran profundidad. Y quiero dejarte esta mañana con una reflexión. Quiero que tú esta semana analices y veas algo importante. La oración es apropiada. La oración es apropiada en cualquier momento, cualquier postura, cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, con cualquier atuendo. Debe ser una manera de vivir completa, una comunión única, abierta y continua con Dios. Mientras que algunas personas piensan que la oración debería ser muy formal, la Biblia documenta que la gente oraba en muchas y diversas circunstancias, así como en diferentes posiciones. No esperes a tener un tiempo especial. Ora en todo lugar. No, nunca lo dejes de hacer, porque la oración te va a llevar a tener esa respuesta a tu petición, sea cual sea. No importa las circunstancias, no importa la postura, no importa el lugar, estés donde estés o como andes vestido, a Dios no le importa cómo andamos vestidos. Es que tengo que ponerme una cobija para que sentirme, bueno, si tú quieres ponerte una cobija para sentirte a gusto, está bien. Porque para Dios, de todos modos, lo que Dios ve no es la vestidura, es la actitud, la motivación de nuestro corazón.